Hola banda, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien y listos para una historia frutal más. Una historia bastante real que se titula La morra que se desmadró en la uni. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal banda? Me llamo Ángel. Vivo en Guadalajara. Tengo 23 años actualmente y esta historia es sobre Gabriela, una compañera de la Facultad de Contaduría que pasó de ser una morra inocente a una sombra rota. El primer día de clases, cuando entré a la universidad con 18 años, la vi y se me fue el aire. Gabriela, morena, piel oscura, con unas megapechugotas que apenas cabían en su blusa y un duraznote que parecía esculpido por Dios. Una cintura delgada que te hacía tragar saliva. Estaba buenísima, pero tenía una vibra inocente, como de morra de pueblo que apenas estaba descubriendo el mundo. Se sentaba al fondo, calladita, tomando apuntes con una letra toda bonita y cuando sonreía era como si no supiera el efecto que tenían los vatos. Los compas ya le echaban el ojo, pero ella parecía no darse cuenta, toda tímida, diciendo que venía de un ranchito cerca de Tepatitlán y que quería ser contadora para sacar adelante a su familia. La verdad parecía una morra muy buena onda, pero la facultad iba a cambiarla a la mala. No pasó ni un mes cuando la cosa empezó a cambiar. Los compas de la facultad, sobre todo los fresones, que traían coche y dinero, no tardaron en tirarle la onda a Gabriela. Le invitaban cervezas en las pedas, le ofrecían, ya sabes, aventones o la querían llevar a sus departamentos y siempre andaban rondándola con piropos y propuestas de una vez indecentes. Al principio ella pues, no sabía cómo responder. Recuerdo que muchas veces estuve ahí presente viéndolo y se ponía roja la morra, nomás se reía, como si no supiera cómo reaccionar ante ciertas propuestas indecentes. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezó a soltar esa timidez. Una vez en una fiesta de la facultad la vi bailando con un cabrón de último semestre que le pagó todas las chelas y la traía pegada toda la noche. Esa misma semana, el profe de matemáticas, un cabrón más o menos de unos 45 años, con cara de pervertido, empezó a darle atención especial. La dejaba quedarse después de la clase para explicarle las dudas, pero todos nos dimos cuenta que era puro pretexto. Yo vi cómo ella empezó a cambiar. Sus blusas se volvieron más escotadas, sus faldas cada vez más cortas, y esa mirada inocente se fue convirtiendo en una de sé lo que tengo y voy a usarlo. La neta Gabriela se dio cuenta del poder de su cuerpo y, obviamente, lo utilizó a su favor. Se rumoraba que el profe le subió una calificación a cambio de un favor en su vehículo. Y aunque nadie lo comprobó, ella no lo desmentía, solo se reía y cambiaba el tema. Era como si estuviera probando hasta dónde podía llegar, y la facultad le estaba poniendo el camino en bandeja. Gabriela se metió de lleno a la vida fiestera de la universidad y ahí empezó el verdadero desmadre. Sus primeras pedas fueron en casas de compas, donde todavía se veía medio fuera de lugar, tomando chelas despacito y bailando con cuidado como si no quisiera llamar mucho la atención. Pero en un par de meses ya era otra. La verdad, parecía que había encontrado su elemento. En las fiestas de la facultad siempre estaba en el centro bailando reggaetón con movimientos que dejaban a todos con la boca abierta. Sus pechugotas y ese duraznote eran como imanes y ella lo sabía. Una vez en una peda en un departamento cerca de la universidad, la vi subirse a una mesa a perrear con un short que ya no le cubría nada, mientras los vatos le aventaban billetes de 20 pesos, ya saben, para echar desmadre, ¿no? Ahí mismo un compa que traía dinero le ofreció pagarle una botella si se portaba chido con ella. Y ella, en lugar de mandarlo a la chingada, se rió y le siguió el juego. También empezó a juntarse con morras más pesadas, de esas que siempre andan en antros y conocen vatos de dinero. En una de esas pedas la vi salir de un cuarto, de una habitación, con un güey que no era de la facultad, un vato tatuado que traía una cadena de oro.
Después andaba toda acelerada, hablando rapidito, con los ojos bien abiertos, y todos nos dimos cuenta que se había metido algo. La Gabriela inocente que tomaba apuntes ya estaba quedando atrás, y en su lugar estaba una morra que vivía para el desmadre, usando su cuerpo para conseguir lo que quisiera. Atención, chelas o quizás hasta un pase para el vicio. Su maleada se puso más cabrón en el segundo semestre. Ahí la cosa se salió de control. Gabriela ya no solo coqueteaba con compas, ahora los profesores ya estaban de lleno en la jugada. Y no eran discretos. El profesor de contabilidad, un cabrón casado con 2 hijos, era el peor. Todo mundo sabía que estaba detrás de ella mandándole mensajes, ofreciéndole pasar materias a cambio de un ratito a solas. Gabriela, que ya había aprendido el juego, no se hacía la difícil. Una vez la vi salir de su oficina, con el lipstick corrido y una sonrisa que lo decía todo. Pero el chismesote reventó cuando la esposa del profesor se enteró. La señora, una doña bien intensa, se apareció en la facultad un día armando un desmadre en el pasillo. Gritaba que Gabriela era una sucia, entre otras cosas que creo que no puedo decir acá, y que básicamente había seducido a su marido, y hasta le aventó una cachetada enfrente de todos. La verdad fue un desmadre. Los alumnos grabando, los profes tratando de calmarla y Gabriela parada ahí, sin decir nada, con cara de me valen madres. El profesor fue suspendido una semana, pero Gabriela no se achicó. Al contrario, se volvió aún más descarada, subió más la apuesta. Seguía yendo a clases con escotes que no dejaban nada a la imaginación y los rumores decían que otros profesores como el de auditoría también le entraban al desmadre. Calificaciones por delicioso. Ella ya no era la morra de rancho, era la reina de la facultad, pero una reina que se estaba quemando. Y las broncas no paraban. En una peda se peleó con unas morras que la acusaron de robavatos o de robanovios, para que me entiendan. Y otra vez la corrieron de un antro porque se puso a pelear con un cabrón que no quiso pagarle una cubeta de chelas. Gabriela estaba cada vez más en caída libre y todos lo veíamos, pero nadie le decía ni madres. Gabriela siguió fruteando con los profesores y para el tercer semestre ya era de otra liga. Se vestía literalmente y explícitamente como una frostifruta, sin rodeos. Minifaldas que apenas le cubrían el locu, blusas tan cortas que sus pechugotas casi se salían y unos tacones que hacían que todos los cabrones se voltearan a verla. Ya no había disimulo, llegaba a clases oliendo a perfume caro y con una actitud de pídeme lo que quieras, papi. Los profes estaban idiotizados, y no solo los de la facultad. Se corrió el rumor que hasta el mismo rector de la universidad, un cabrón gordito que siempre andaba en traje, le había echado el ojo. Decían que la habían visto salir de su oficina en la torre administrativa, con mucha emoción y ciertamente algo sudadita y una sonrisa de triunfo. El profesor de estadística, otro que también le había entrado al juego, le pasaba exámenes completos a cambio de citas en un motel cerca de la universidad. Y el de ética, irónicamente, le dio un 10 por un trabajo que nunca entregó. Esta parte del de ética no tuvo madre. Vaya ética. Gabriela ya no estudiaba, su carrera era un negocio de delicioso, y ella lo manejaba como una experta, pero el desmadre se puso gordo en el cuarto semestre, cuando salió preñada. El vato era un compa de la facultad, un fresita que siempre presumía su dinero y sus contactos. Cuando Gabriela le dijo, el güey se hizo humo. Justo después se fue a Europa con una beca para estudiar no sé qué otra pendejada, dejándola sola con una niña en camino. Tuvo una hija y eso la quebró aún más. Se volvió mamá luchona, como dicen por acá, viviendo con su mamá en un departamento bastante pequeño y chafa, pero en lugar de parar se puso más intensa. La verdad, se volvió aún más fruta. Siguió yendo a la universidad, aunque casi no pisaba las clases, y logró terminar la carrera, a punta de delicioso con los profesores. Se decía que hasta el rector le firmó el título después de una reunión privada. Gabriela ya no era la chica que quería sacar a su familia adelante, era una máquina de supervivencia, pero a un costo muy cabrón. Después de graduarme, la vida me dio una sorpresa que me dejó en shock. Gabriela y yo tuvimos un par de encuentros en nuestra etapa universitaria. Nada serio, puro cotorreo normal en pedas, donde, bueno, un par de veces terminamos en algún motel,
pero yo siempre estuve más metido en mis estudios. Y además en ese momento yo tenía una novia, así que nunca le puse demasiada atención. Ella era un incendio, pero yo no quería quemarme. Hasta que un día, meses después de sacar el título, fui con unos compas a un antro en Zapopan, y ahí estaba Gabriela, bailando en un table, haciendo un show que paraba corazones y muchas cosas más. Estaba tatuada de pies a cabeza, dragones en los brazos, flores en el pecho, hasta una serpiente en la pierna. Su cuerpo seguía siendo una cosa impresionante, con esas pechugotas y ese loco que todavía cortaban el aliento, pero ya su mirada era dura, como si la vida la hubiera masticado. Me acerqué y después de unas chelas me confesó que vivía de bailar en antros y de la prostitución. Es más fácil que andar de contadora, Ángel, me dijo, con una risa que escondía puro dolor. La neta no me resistí y ese día una cosa llevó a la otra y bueno, terminamos en un 5 letras. El delicioso fue una locura. Se movía como si quisiera partirme en dos, casi rompe la cama, y parecía que tenía el diablo adentro. Yo, bueno, cayendo en la tentación, me di lujo. Pero mientras estábamos fumándonos un cigarrillo, después la vi sacar una pipa y ponerse a jalarle, ¿cómo decimos esto? Digamos que agarró una piedrita y se la puso ahí adentro. El que entendió, entendió. Básicamente hizo esto con las manos temblando y los ojos perdidos. Me contó que andaba metida en cosas gruesas, con cabrones que movían cosas, y le pagaban bien. Salí con ella un tiempo, y no te voy a mentir, seguíamos teniendo delicioso ocasional en moteles, y cada revolcón era puro vicio. Pero yo también me empecé a dar cuenta del pedo que esto implicaba. Gabriela era demasiado adicta, se ponía violenta de la nada, gritándome por pendejadas o rompiendo cosas si no tenía eso a lo que se hizo adicta. Ustedes me entenderán. Una vez un vato con pinta de narco me marcó, diciéndome que me alejara de su jaina o me iba a cargar la chingada. Ahí ya me cayó el 20. Gabriela estaba hundida en un mundo de sustancias ilícitas, incluso de crimen organizado. Y yo, la verdad, aprecio mucho la vida y no quise seguirle a ese juego. Así que me alejé. Dejé de contestarle, la bloqueé y me abrí. No fue por ser un santo, sino porque su vida era un hoyo negro. Y la verdad no quería caer ahí. Un par de años después, me topé con Gabriela en una pastelería del centro, donde fui a comprar un pastel para el cumpleaños de mi novia. La verdad que casi no la reconocí. Ya no tenía esa mirada perdida y los tatuajes, bueno, no estaban a la vista. Traía una bata limpia, el cabello recogido y una sonrisa tranquila. Me atendió y después de un rato platicamos. Me contó que dejó atrás esa vida de antros y sustancias y vicios. Dijo que tocó fondo, pero que por su hija decidió cambiar. Ahora era la encargada del local. Le iba más o menos bien. Ya no era una adicta. Estaba intentando rehacer su vida. Estudiando de nuevo para sacar un certificado de contabilidad y dándole todo a su morrita. Me dijo que no era fácil, pero que por primera vez sentía que iba para adelante. La verdad me dio gusto verla así, como si hubiera recuperado un pedazo de la Gabriela del primer semestre. Nos despedimos con un abrazo y me fui con el pastel, pensando que a veces, aunque sea a madrazos, la vida te da chance de enderezarte. Yo sigo acá jalando en Guadalajara como contador. Tengo novia, me va bien y trato de no meterme en pedos. Esta historia es para que la banda vea que, bueno, uno puede caer al fondo, pero también levantarse, aunque sea un poquito. Y otra cosa más. Caras vemos, pasados no sabemos. Muchas gracias por el espacio. Un saludo frutal para toda la banda y muchos éxitos con el canal. Esta historia me suena tan familiar. No voy a decir mucho, pero bueno. Em, Te agradezco mucho, mi querido amigo Ángel, por esta historia muy real. Casi pareciera que Gabriela existiera. En fin, me quedo con la parte final donde el compañero dice, caras vemos y pasados no sabemos. Igual, me alegra que no, bueno, sobre todo por la niña, ¿no? Que no terminara literalmente hecha un Lego. En fin, te agradezco por la confianza de compartir esta historia y pues nada, gracias, brother. Y gente, si les gustó este relato, por favor, vayan directo a la caja de comentarios, cuéntenme qué opinan, regálenme sus likes
si les gustó la historia. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte esta historia con con esa amiga tuya del rancho que se quiere ir a la ciudad a estudiar y no tiene ni idea que va a terminar aprendiendo a bailar. En fin, nos vemos la próxima vez. Adiós.